El tema de hoy se llama El Espíritu transforma al que cree. Estamos hablando de cómo el poder de Dios hace que la persona sea cambiada, sea transformada. Solamente Dios tiene el poder para cambiar, para transformar la vida de las personas. No hay otro. Si tú quieres un cambio, el cambio verdadero lo hace Dios en el corazón de cada persona. No puede ser otra persona. No puede ser un brujo, no puede ser otra, ni siquiera tu amor, tu esposa, tu esposo, puede hacer verdaderamente el cambio. Sino solamente Dios, el eterno Salvador, el que puede hacer el cambio absoluto y total en el corazón de las personas. Solamente puede ser Dios. Porque Dios es el que mira el corazón de cada uno de nosotros. Él puede transformarte en algo que no te agrada, ni agrada a Dios, ni agrada a los hombres. En algo que verdaderamente agrada la presencia y la majestad de Dios. Y el texto bíblico que hoy tomamos como base se encuentra en Romanos 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en Romanos 12 nos habla precisamente de que la necesidad de que nosotros seamos renovados, nos seamos transformados, la necesidad de que la única forma en que nosotros podemos ser cambiados es por medio de un nuevo entendimiento. Y a través de las Escrituras hemos entendido que lo único que puede abrir nuestro entendimiento es Cristo. Porque nosotros podemos pensar de una forma diferente, de otra forma incongruente. El mundo te da su forma de pensar. El mundo el día de hoy te da otras ideas, otros pensamientos acerca de la vida, acerca del aborto, acerca de la sexualidad, acerca de cómo se maneja el mundo. Pero las Escrituras dicen que debemos ser transformados, no a este siglo, no a lo que el mundo te quiere decir, sino a lo que Dios desea para ti, para tu vida y para tu corazón. Enfocándonos en el Evangelio según San Juan, que es el texto que hemos estado hablando la semana pasada y esta semana, encontramos que el reino de Dios y su relación es indispensable con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que te va a dar, te va a guiar, te va a llevar a entender lo que es el poder de Dios. Hay 3 textos bíblicos que yo te manejo acá en la palabra del Señor como el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está conectado con el reino de Dios. Romanos 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y añade: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9 nos habla diciendo: si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí es algo interesante porque en el libro de Juan nos va a hablar sobre el Espíritu morará en vosotros. O sea, algo indispensable para que tú puedas creer en Dios es recibir el Espíritu de Dios en tu vida y en tu corazón. 1 Corintios 4, 20 dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Fíjate qué interesante. El reino de Dios no consiste en nada más en habladuría, sino en poder. Es decir, Dios va a derramar su poder sobre tu vida y va a haber una transformación tanto espiritual, física, emocional, y va a haber un cambio. Mucha gente no puede entender, no puede comprender cómo la persona hasta de un día para otro puede ser transformado, cambiado en otro ser, en otra persona. Pero Cristo lo hace. Yo he visto personas que han sido poseídas por el adversario, por el demonio, y que de un instante a otro su locura se le va y vuelven a la razón, como las Escrituras lo dicen. Porque el reino de los cielos consiste en poder, consiste en algo real, verdadero, auténtico. Te puede transformar de ser un indeseable en un deseado por Dios, amado por Dios. El tercer texto es Romanos 14, versículo 17, que ya lo hemos leído anteriormente. Romanos
14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en comida, bebida. No porque tú comas algo, bebas algo, ya eso te hace más santo, más puro. No, consiste tanto en justicia y paz y gozo que da el Espíritu. Muchos dicen que puede ser gozo en el Espíritu Santo nada más. Pero el Espíritu Santo envuelve totalmente el Espíritu, nuestro, el reino donde nos movemos, donde nos manifestamos. El reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en gozo, en justicia, paz en el Espíritu Santo. Muy bien. Dejando ya esta base puesta de que el reino de Dios consiste principalmente en la injerencia o unión con el Espíritu de Dios, vayamos al Evangelio según San Juan, donde el Evangelio según San Juan nos da directrices de cómo hemos de vivir una vida espiritual basando conforme al Espíritu de Dios. En nuestro primer texto encontramos allá en Juan capítulo 4, en donde el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana. Y podemos leer todo el texto, que es la verdad impresionante, de cómo Jesús se acerca a la mujer samaritana y la mujer samaritana habla con él. Pero vamos a centrarnos en el texto donde nos habla del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Encontramos Juan 4, versículo 23 al 24, donde Jesús le habla a la mujer: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Fíjate qué interesante, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí las Escrituras nos marcan: Dios es un Dios adorable. Dios es un Dios que le gusta que le adoren y no comparte su gloria con nadie, porque Él es el único que está buscando adoradores en todo el mundo. Sus ojos están abiertos a toda la humanidad. Hay uno de los salmos más interesantes que dice: Él está dispuesto a recorrer toda la tierra y busca un corazón perfecto para con Él. Dios está abierto a los ojos de aquel que en verdad está dispuesto a adorarle en su corazón. Si tú estás dispuesto en tu corazón: yo quiero seguir a Dios, quiero buscarle, quiero cambiar mi vida, yo quiero ser transformado, déjame decirte que Dios anda buscando esos adoradores. Pero es necesario que lo adoren en espíritu. ¿Y cómo vamos a tener ese espíritu? Recibiendo a Jesús solamente. De hecho, más adelante el Señor Jesús habla diciendo que los que tengan sed vengan a Él y beban. Pero eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, la samaritana le pregunta: Señor, dame de esa agua para que ya no venga más a sacar esta agua del pozo y beber. Yo quiero beber esa agua viva, esa agua que permanece para siempre. Y Jesús plantea el hecho de cómo el Espíritu de Dios y el agua van como de la mano. Es un símbolo, el agua, que sacia tu sed, que satisface tu alma, que también tú eres un depositario del Espíritu de Dios y puede brotar el Espíritu de Dios en tu vida como si tú fueras un manantial. Ya no vas a necesitar de ir a un lugar ungido para recibir el Espíritu de Dios, sino que va a salir de ti mismo cuando tú crees verdaderamente. Por eso el tema de hoy es este: el Espíritu de Dios o el Espíritu transforma al que cree. El que cree verdaderamente será transformado por el poder de Dios. Vamos a otro texto que encontramos en Juan 6, 63. Aquí nos habla cuando Jesús estaba hablando con los discípulos de una fuerte confrontación entre los judíos, pues se les dificultaba creer en Jesús. No creían que Jesús era el pan de vida. Decía: yo les voy a dar de beber mi carne, mi sangre. Y ellos decían: no, es que nosotros no podemos entender cómo tú, Jesús, vas a darnos vida con tu sangre. Acordémonos cómo Jesús
resucitó a Lázaro con su palabra, porque su palabra era vida. Su palabra era vida. Jesús le dijo a Lázaro allá ¿se acuerdan en qué texto También en Juan, en el capítulo 11, ¿no? Cuando Jesús le habla a la tumba donde estaba Lázaro. Y Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta de entre los muertos y sale de la tumba. Y le dice a los que estaban ahí, desatadlo. Sus palabras son vida. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién te da vida? El Espíritu. El hombre sin el Espíritu de Dios no tiene vida. Es hombre carnal, hombre de carne. Sus pensamientos están ahí. Mira a una muchacha y se van sus ojos atrás de él. Porque todavía hay carne. O de ella, ¿no? La mujer tal vez no está viendo a un hombre, se aguanta, pero en sus pensamientos, ve a William Levy ahí todo fornido. Fíjate que en Japón, fíjate qué está pasando en Japón. Algo me llamó la atención hace unos días, que con eso de la cuarentena, muchos restaurantes no estaban vendiendo. Así que se idearon, fíjate, la idea macabra del pensamiento corrupto. Darle trabajo a fisicoculturistas, darle trabajo a los fornidos, a los que tienen esos pechotes y esos bolotas acá y fornidos, llevarlos como meseros a domicilio. Y donde el extra es que la mujer que pide una comida, van estos y se quitan la ropa frente a la muchacha, a la señora, o lo que sea. Y las muchachas que compran en esos restaurantes, ¡ay! Sus ojos se les iluminan. Eso es pecado. Todavía están muertos. El Espíritu todavía no les ha alumbrado. Y así el mundo utiliza las herramientas mundanales para seducir, para conquistar. La Biblia dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Toda palabra que sale de la boca de Dios te servirá para sustentarte eternamente. Satanás se acercó a Jesús y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, ¿qué le responde? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la palabra de Dios te hace vivir, y Jesús dice que la palabra que Él da es vida, entonces nos estamos encontrando con el verdadero representante de Dios en la tierra, que es Jesucristo. Y no solamente eso, sino que dice que sus palabras son vida. Y nos vamos a encontrar que el Espíritu Santo que da vida te lo quiere ofrecer a ti. Juan capítulo 7 nos habla precisamente de cómo están en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Y el sacerdote vertía agua, agarraba un cántaro de oro y lo vertía sobre el altar. Y en ese momento recitaba Isaías 12, versículo 3. Sacad con gozo el agua de las fuentes de la salvación. El Señor Jesús sabía la tradición judía, porque Él era judío. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Bendito sea Dios por eso. Sin embargo, en esa tradición judía, el Señor Jesús le dice a los que estaban presentes, cuando el sacerdote estaba vertiendo el agua, y decía el sacerdote, sacad con gozo agua de la fuente de la salvación. En ese momento, en ese día, en ese instante, Jesús de la gran fiesta se puso de pie y alzó la voz diciendo, el que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate, en el momento en el que los hombres veían que caía el agua y veían el agua de la salvación, Jesús decía, yo soy verdaderamente el agua que da vida, vengan a mí y beban. Haciendo referencia también a lo que Isaías 55 dice, en aquella ocasión decía,
A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed sin dinero, vino y leche. Vengan, vengan. Yo les voy a proveer. Y Jesús decía esas palabras. Que el que cree en mí, dice, de su interior brotarán ríos de agua. Y la palabra interior significa de su vientre interno. De aquí será un manantial que brota y rebosará. Y dice el versículo 39, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Quién recibe el Espíritu de Dios? ¿Todos? No. Dice el versículo 39, los que creyesen en Él. Y no solamente es un creer intelectual, es una aceptación en el corazón. Si tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador, bien haces. Bien haces. Ahora pídele a Dios que el Espíritu, su Espíritu, venga sobre tu vida para que Él sea tu guía y tu maestro. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. No había resucitado, pero Él era, Jesús en ese momento, el maestro, el que enseñaba, el que instruía. Posteriormente vamos a encontrar como Juan capítulo 14, versículo 16, ya en el discurso final que Jesús, ya faltan unas horas para morir, para fallecer, estar en la cruz del Calvario, Él les hace una declaración. Yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. La palabra consolador implica un defensor, uno que habla por. Jesús hablaba por el Padre. Ahora este otro consolador iba a hablar también, iba a defender para que esté con vosotros siempre. Y dice el versículo 17, el Espíritu de verdad. Este consolador se le llama Dios, Jesús, el Espíritu de verdad. Dice, el cual el mundo no puede recibir, tomar en su corazón, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí es lo que dice el libro de Romanos. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Él. Y aquí el Señor Jesús dice, yo voy a orar a Dios el Padre y le voy a pedir que venga el Espíritu de Dios a morar en vosotros. Es el Espíritu de verdad, no va a ser de mentira, de verdad. Hablará verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que el Espíritu de Dios que va a venir sobre nuestra vida, lo vamos a sentir. Y va a morar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Dice más adelante en esos versículos, en el 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, fíjate cómo le llama. El Consolador es Espíritu de verdad, pero también es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjate, en mi nombre. Jesús fue enviado en el nombre del Padre. Y el Espíritu va a ser enviado en el nombre del Hijo. Entonces encontramos la acción trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en la persona del hombre que cree. Y dice, Él os enseñará os enseñará todas las cosas. Él es el maestro. Cuando tú tengas alguna necesidad, algún apuro, ponte de rodillas o inclina tu corazón delante de Él y dile, Señor, en este asunto yo no entiendo, no sé nada. Ayúdame, instrúyeme, guíame por amor de tu nombre. Y Él te enseñará. Y añada, y os recordará todo lo que os he dicho. Hay testimonios, hermanos, de cómo Dios ha enseñado a personas que jamás han escudriñado la Biblia. De repente le vienen palabras de las Escrituras en su mente y las repiten.
Y cuando llega un momento determinado, leen la Biblia y dicen, lo mismo que pensé aquí está en la Biblia. ¿Cómo es posible eso? Porque el Espíritu Santo recuerda en el corazón de los hombres lo que Jesús ya dijo que es la verdad. Su palabra son vidas y vida eterna. Y añade el versículo, capítulo 15 de Juan, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. El Espíritu de Dios siempre va a hablar de Jesús. El centro es Jesús. Dice, ¿se acuerdan cómo comenzamos estos estudios, no? Acerca de si viene otro ángel predicando, otro evangelio, otro Jesús, otro mensaje, bien lo aceptáis. Pero nosotros predicamos a este Jesús, a Jesús crucificado, a Jesús bíblico. Nosotros no podemos hablar de otro. Y el Espíritu de Dios no va a hablar de otro, sino del que está en las Escrituras. Así que, ¿qué tan intenso es vivir en el reino de Dios con el Espíritu Santo? Porque sabemos que el reino de Dios va a glorificar a Jesús. Va a exaltar a Jesús y va a hacer lo que Jesús dijo que se hiciera. Eso se va a hacer, no otro. Y tenemos que estar confiando en el Señor. Ya en el capítulo 16 de de Juan, nos habla precisamente de cómo el Espíritu Santo va a mantener la obra hoy. Ya Jesús físicamente no está con nosotros. Sin embargo, por ser Dios, está en todo lugar. Y el Espíritu Santo está obrando en todo lugar, hoy en la actualidad. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Fíjate qué interesante. Les conviene a ustedes que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo morará en cada uno de nosotros. Y maravillas se pueden hacer si tan solo crees. He visto hombres que recién han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y han creído el mensaje del Evangelio e imponen sus manos sobre los enfermos e inmediatamente son sanados. Inmediatamente, porque el Espíritu de Cristo está en ellos. Al que cree, todo le es posible. Te pregunto hoy, ¿tú crees? ¿En verdad que todo es posible al que cree? Yo te invito a creer hoy en aquel Señor, Dios creador del cielo y la tierra. Aquel que tiene palabra de vida eterna, palabra de salvación y que te dará a ti entrada al reino de los cielos. Mira, las Escrituras dice, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjate qué es lo que va a hacer, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. No son tus palabras. Tus palabras nada más son el medio, el vínculo que haces con otra persona. Pero quien hace la obra será el Espíritu Santo que entra en tu corazón o que entra en el corazón de las personas. Tú hablas nada más palabras de Dios. Como en este caso estoy hablando palabras de Dios. Yo no conozco tu vida, no conozco tu vida, no conozco tu vida, no conozco la vida de cada uno de ustedes. Pero el Espíritu Santo es el que obra. Y a cada uno le da según lo que debe recibir. No es uno, es Dios en su poder. Y dice, la gente tiene pecado. Palabrita que no le gusta a la gente decir. Es que te hicieron una travesura. No, es pecado, maldad. Qué triste situación que hay hombres, mujeres que recién se acaban de casar y el hombre ya sigue siendo una vida de adúltero. Recién se acaba de casar y la mujer camino de adulterio en ese momento. Entonces, ¿para qué se casan?
Es el caso, ¿no? Quieren vivir como solteros, seguir siendo solteros, casándose. Y eso no puede ser. Cambiaste de vida, cambiaste de estilo de vida. Es también la vida cristiana así. Una vez que aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, no puedes seguir vivir como antes. No puedes vivir como vivías anteriormente. Una vez que has aceptado el camino de la salvación, sigue en esa. Busca el camino de la salvación. Camina en ella. No doble ni a derecha ni a izquierda. Sigue el camino de la salvación. Aunque tengo muchas cosas que deciros, versículo 12, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo está en el cielo. Y si te habla, va a hablar cosas celestiales. Y te hará saber las cosas por venir. El futuro. Tú no sabes lo que viene adelante. Pero Dios pone su mano sobre ti. Y pone su mano para que tú camines donde no hay sendas. Donde no hay camino, Dios va a hacer camino para ti. Donde pienses que ahí está el mar y no puedes entrar en ese mar profundo porque está lleno de agua. Pues Dios envía su palabra y las aguas se parten para que tú camines en ella, como en el mar Rojo. Pero es necesario que tú creas con todo su corazón y con toda tu alma. Juan 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué interesante cómo el Señor Dios Todopoderoso le dice a los discípulos. Y en ese soplo le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y si tú sigues viendo el texto bíblico de Juan 20, y le dice, al que le retengáis los pecados, les serán retenidos. Y al que se lo perdonéis, se los perdonaréis. Aquí el Señor les habla a ellos, a los discípulos, la capacidad que como discípulos pueden imponer manos y decir, en el nombre del Señor Jesús, tus pecados te son perdonados. En el nombre del Señor Jesús. Por cuanto tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Y puedes discernir la verdad de la mentira. ¿Sabes cuándo una persona puede decir las cosas verdaderas? No por ti, sino por el Espíritu de Dios que mora en ti. Acordémonos de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿No se acuerdan? Esto lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 5 encontramos cómo el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida del apóstol Pedro. Comienza diciendo esta porción de Hechos en el capítulo 5, que había un hombre, ¿no? Llamado Ananías, con Zafira su mujer. Vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, la puso a los pies de los discípulos. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo lo sabía Pedro? ¿Cómo sabía Pedro que en el corazón de ese hombre había maldad? ¿Cómo lo sabía? Por revelación del Espíritu de Dios. Pedro era un hombre lleno de Dios, del Espíritu de Dios. Estaba en el reino de Dios y el Espíritu de Dios le estaba diciendo a Pedro, este hombre ha mentido y ha traído solamente una parte de lo que ha prometido. Y añade el Señor Jesús, reteniéndola, no te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El apóstol Pedro, como cualquiera de nosotros, que está lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios, y está inmerso en el reino de Dios,
puede descubrir lo que hay en tu corazón, no porque Él tenga el poder y la facultad. Por eso dice el Señor Jesús, os conviene que yo me vaya. Porque si me voy, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida del creyente, empieza a descubrir el pecado, la justicia y el juicio. A Satanás no le conviene, no quiere que el hombre de Dios sea lleno del Espíritu de Dios. Porque también el Espíritu Santo viene para el juicio. ¿A qué? A juzgar al príncipe de este mundo, a Satanás. Y un hombre lleno del Espíritu Santo puede decir a un hombre endemoniado, sé sano, sé liberado en el nombre de Jesús. Y esta persona es liberada. Pero el hombre que tiene el Espíritu de Dios en su vida y en su corazón. Pedro no era un hombre más alto, más güero, rico o pobre. Pedro, como cualquiera de los otros apóstoles, era un hombre común, pero un hombre que creyó. Y solamente los que creen son transformados a la imagen de Jesucristo. Pedro es un ejemplo. El Espíritu transformado, el Espíritu transforma al que cree. ¿Crees en Jesucristo? Permite que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. ¿Crees? Permite que el Espíritu Santo te transforme. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces permite en tu corazón un espacio, sobre todo tu corazón, para Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Y sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque es de él mana la vida. Porque quien está en tu corazón es el Espíritu de Dios, obrando en tu vida y en tu corazón. Así que te invito en esta hora, en el nombre de Jesús, a que te pongas sobre tus pies. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que toque nuestro corazón, que nos haga creyentes verdaderamente en Jesús, y pedirle que el Espíritu Santo haga una plenitud de nuestro corazón en nuestra vida. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Es una invitación que te estoy haciendo a ti en esta hora. Entonces, si tú todavía no has entendido este concepto de recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, hazlo en esta hora. Y si todavía no has entendido el concepto de recibir al Espíritu de Dios en tu corazón, hazlo en esta hora. Y eso te va a ayudar a ser libre y ser restaurado en todas las áreas de tu vida. Puedes repetir conmigo, Padre, repite conmigo, Padre, en esta hora yo creo que Jesucristo es el Señor de mi vida. Es el que me sana, el que me liberta y el que perdona mis pecados. Perdóname, oh Dios, por Jesucristo, porque he pecado contra ti, contra el cielo, contra la gente. Perdóname, oh Dios, y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora, Señor, te pido que mi corazón sea cambiado y transformado. Regálame el don de tu Espíritu y tu Espíritu en mi alma, en mi corazón, y que habite en mi corazón y habite en todo mi ser. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor y Salvador. Amén.